Solicitamos al público presente tengan la amabilidad de silenciar sus celulares mientras permanezcan dentro de este recinto. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a los que se han sumado a esta charla, a los que ya estaban, bienvenidos también. Y en el marco de la maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos, la maestría y la especialización en Derecho Administrativo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, a 30 años de reforma constitucional, brinda esta conferencia a cargo del doctor Horacio Rosati. Se encuentran en el estrado la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora Claudia Levin. La acompañan el profesor de esta casa de estudios, doctor Horacio Rosati. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan, autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, señores convencionales constituyentes, autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, legisladores provinciales, autoridades del Poder Judicial de la Nación, de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos, integrantes del Consejo Municipal de la Municipalidad de Santa Fe, secretarios y secretarias, directores y directoras y demás autoridades de esta casa de estudios, autoridades del Colegio de Profesionales de la Abogacía, representantes de organizaciones sociales, docentes y estudiantes de esta casa y público en general. En la continuidad de este acto va a dirigir unas palabras la señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora Claudia Levin. Buenas tardes. No se preocupen que son 2 palabritas nada más. Nadie de los que está acá vino a escucharme a mí, ni yo vine a escucharme a mí. Así que todos vinimos a esta jornada. Solo quiero agradecer muy especialmente a las queridas y los queridos ex convencionales que hoy nos acompañan, que hoy nos acompañaron durante toda la jornada. Para nosotros esta fue una jornada histórica. Hemos reunido a los autores de la Constitución que hoy nos rige, pero además de eso, quienes fueron inspiración y ejemplo de la construcción de los consensos. Esa Constitución fue un ejemplo no solamente por lo que nos ha dejado, sino por la enseñanza, la construcción de los consensos. Y para terminar esta jornada, que para nosotros, reitero, es histórica, es que hemos convocado a un ex convencional que además de presidente de la Corte es nuestro profesor, perdónenme, pero orgullosamente. Así que, bueno, lo vamos a escuchar al doctor Rosati, al ex convencional y profesor de la casa. Agradecemos a la decana sus palabras, le invitamos a tomar asiento junto al público para dar lugar a la presentación de la conferencia titulada Reflexiones a 30 años de la Reforma Constitucional. El doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, doctor en Historia de la Universidad Católica Argentina, postdoctor honorario en Derecho, Universidad de Bolonia, Italia, máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental, Universidad Católica de Santa Fe, más de 30 libros publicados en las materias de su especialidad, profesor titular de grado y de posgrado de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Público Provincial y Municipal, UNL y UNR, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe entre 1999 y 2002, director del doctorado en Ciencia Jurídica de la Universidad Católica de Santa Fe 2012-2016, director de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos, UNL, intendente de la ciudad de Santa Fe entre 1995 y 1999, convencional constituyente de la Reforma de la Constitución Nacional 1994, procurador del Tesoro de la Nación 2003-2004, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 2004-2005, juez de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional entre 2013 y 2017, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Políticas y Morales, de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
miembro correspondiente de la Asociación Mexicana de Derecho. Entre también muchos premios recibidos, destacamos el premio CONEX de Platino en Derecho Constitucional, otorgado en 2016 por década 2006-2015. Después de esta breve presentación, le dejamos la palabra al doctor Horacio Rosati. Muy bien, buenas tardes. Me siento muy honrado de participar en este acto tan emotivo para los ex convencionales. Nos vemos con algunos con bastante asiduidad, con otros menos, pero cada vez que nos reunimos, hoy lo decíamos en el almuerzo, es como si nos hubiéramos despedido ayer a la noche y nos volviéramos a ver hoy. Ese clima de armonía, de compañerismo, de búsqueda de coincidencias más allá de nuestros disensos, permanece en nosotros. Permanece en nosotros al punto que podemos ironizar sobre nuestras diferencias, podemos fortalecer nuestros puntos de vista coincidentes y siempre ponemos la mira en nuestras conversaciones en el logro de un país mejor, que fue lo que quisimos hacer con nuestra contribución en la reforma de 1994. Yo voy a hablar mezclando mi carácter de santafesino, que siempre reivindico en todos los lugares en los que estoy, el orgullo de ser santafesino, el orgullo de pertenecer a una ciudad que no solamente fue cuna de la Constitución y de las reformas vigentes en la República Argentina, sino que fue cuna del Pacto Federal, fue el lugar en el que se sancionó el primer estatuto constitucional argentino, donde también se firmó el Tratado de Paz con Brasil. Tantos documentos, tantos momentos históricos fundamentales sucedieron aquí. Hoy me preguntaban si ese clima que se logró 30 años antes podría lograrse hoy en la Argentina. Y yo dije, no sé, depende de los protagonistas, pero esta ciudad de Santa Fe siempre va a estar para recibir a todos aquellos que quieran buscar el consenso más allá de todas nuestras diferencias. Voy a hablar entonces como santafesino, como profesor de Derecho Constitucional, que es lo que me identifica a lo largo de tantos años. Voy a hablar como ex convencional y voy a hablar como juez de la Corte. Es decir, intentaré en este balance que todos hacemos mezclar un poco todas estas personalidades que se congregan dentro del mismo cuerpo. Lo primero que quiero decir, y esto es un mensaje no solamente para los santafesinos de la provincia de Santa Fe, creo que para todos, pero específicamente para los comprovincianos, es decir, los santafesinos de la provincia, es que frente a cualquier proceso de reforma, siempre se habla de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, ha quedado desactualizada, es de 1962, no incorpora las reformas de 1994 en muchos aspectos, como el régimen municipal, por citar tan solo uno. Lo primero que quisiera decirles es, antes de reformar, busquen consensos. Yo reivindico el acuerdo antes de, y lo digo a 30 años de haberse iniciado el proceso de reforma nacional que venía precedido de un pacto, de un conjunto de pactos. Muchos de los arquitectos de ese pacto, los arquitectos jurídicos,
estuvieron o están aquí presentes. Es muy importante ponerse de acuerdo todo lo que uno se pueda poner de acuerdo antes. Cuando se inicia el proceso constituyente en 1994 en Santa Fe, había una muy mala prensa sobre el Pacto de Olivos, porque se decía que lo único que se buscaba era la reelección del presidente de ese momento, que todo lo demás no importaba, que una vez que se lograra la cláusula de la reelección, la convención se iba a levantar, porque estaba reunida solamente para eso, que todo lo otro era una especie de maquillaje para viabilizar la reelección presidencial. Yo pensaba, tal vez con cierta ingenuidad, como joven, era muy joven en esa época, que esto no iba a ser así. Que la reelección, si se votaba dentro del núcleo de coincidencias básicas, bueno, habilitaría una posibilidad que después tenían que elegir los ciudadanos argentinos, la eventual reelección de ese presidente, pero que una vez reelecto, eventualmente si esto ocurría, esta sería una cláusula no de las más importantes, que lo más importante era todo lo otro. Y lo primero que tengo que decirles a ustedes es que a 30 años de la reforma, lo más importante fue todo lo otro. Porque hoy nadie discute una reelección a un presidente de 4 años. Recordemos que por la Constitución vigente hasta ese momento el presidente duraba 6. Y ahora es 4 y eventualmente 4 más si el pueblo así lo decide. Hoy eso nadie lo discute, pero todo lo otro, que fue mucho y muy importante, es lo más relevante que hicimos en 1994. La incorporación de los tratados internacionales, la atenuación del sistema presidencial, el fortalecimiento del federalismo, los órganos de control. Todo eso excedía largamente la problemática de la reelección. Y hoy creo que tenemos muy claro eso. Por eso reivindico y mucho más hoy que 30 años atrás. 30 años atrás yo decía, este pacto es un pacto político, encierra cláusulas que deben ser votadas sin posibilidad de ser discutidas una por una. La ligación entre los temas no es una ligación temática, sino más bien una ligación política, proviene de cierta desconfianza en los artífices de este pacto de que no haya ninguna traición de alguna de las partes. Todo esto podía ser cierto. Pero lo importante es que había un acuerdo sustancial, fundamental. Lo importante es que cuando se eligieron los convencionales no se le dio un cheque en blanco a un conjunto de personas que, como si fueran iluminadas, podían por un voto cambiar la forma de gobierno. Esto es lo que no hay que hacer. Por eso, frente a cualquier proceso de reforma constitucional, y por ejemplo me refiero a la de mi provincia, Santa Fe, qué bueno sería que no solamente hubiera una ley como corresponde, que estableciera cuáles son los puntos a reformar por la convención, sino que hubiera el mayor nivel de acuerdos políticos para que cuando el ciudadano y la ciudadana voten a los convencionales, sepan lo que estos convencionales van a votar después. Porque no estamos hablando de una ley cualquiera, estamos hablando de la norma fundamental. Una norma destinada a regir por décadas en un país o en una provincia. Entonces, a 30 años del Pacto de Olivos, yo digo, qué bueno que hubo un acuerdo previo a la reforma. Y esto lo digo hoy con una convicción que no tenía 30 años atrás, pero que la experiencia política de ese momento y fundamentalmente de los años que siguieron me hicieron reivindicar.
porque después vinieron desencuentros, y antes también los había habido, y sin embargo en ese momento hubo acuerdo. De modo que lo primero que quisiera señalar es bueno que haya acuerdos antes. Es bueno que los vecinos cuando votan a los convencionales sepan qué van a votar esos convencionales. Que no les den un cheque en blanco. Que se discutan los temas sujetos a una reforma. En cuanto al contenido de la reforma, ya es mucho lo que aquí se ha dicho. Yo no escuché todo, pero los he escuchado antes a mis colegas convencionales. Sé y conozco lo que piensan, intentaré complementar lo que ya se ha dicho con cierta actividad que hemos podido tener en la Corte Suprema de Justicia, reivindicando, reafirmando algunas de las cláusulas reformadas. Por ejemplo, en materia de nuevos derechos y garantías. Recordemos, sobre todo para aquellos estudiantes de abogacía, recordemos que la reforma constitucional de 1994 no podía tocar ninguno de los primeros 35 artículos. La primera parte de la Constitución, así llamada, declaraciones, derechos y garantías. De modo que se incorporaron nuevos derechos y garantías a partir del artículo 36 hasta el 43. La Corte, si hablamos del artículo 36, el que habla de la defensa de la democracia, ha tenido pronunciamientos muy relevantes. En los que me ha tocado participar, reivindico especialmente los casos como el de Alespeiti, Ingenieros, Batalla, en los que pudimos tipificar las características del gobierno de facto de 1976 a 1983. Asimilándolo conforme al criterio de Hannah Arendt, como no ya un autoritarismo como habían sido los gobiernos militares anteriores, sino con rasgos totalitarios. Hannah Arendt nos enseñó que no hay totalitarismos de izquierda, de derecha, que antes se definían por la ideología. Ella dijo, hay una matriz que los iguala más allá de las ideologías diferentes. Y esa matriz está conformada por algunos elementos tipificantes. Hegemonía, tendencia, por supuesto, al partido único, o gestación de un partido único. Cuando hablo de totalitarismo estoy hablando del nacionalsocialismo y estoy hablando del stalinismo. Y acá hubo un intento del partido único, el partido militar. Estoy diciendo también un sistema propagandístico tendiente a ratificar un supuesto mito convocante, un mito político, la pureza de la raza aria en el caso del nacionalsocialismo, una igualdad absoluta en el caso del estalinismo. Y acá una cierta recuperación de un ser nacional que muy bien no entendíamos cuál era, como si hubiera una sola forma de pensar y una sola forma de ser argentino. La persecución de la disidencia, las organizaciones paramilitares que existieron en los totalitarismos clásicos y que también ocurrieron en la Argentina. Esto lo dijimos en fallos de la Corte. Hicimos esta tipificación para convalidar como delitos de lesa humanidad ilícitos atroces que habían ocurrido en ese periodo de la historia argentina. También la Corte se refirió al artículo 41, el artículo del medio ambiente incorporado en la reforma de 1994. Y aquí pudimos decir cuál fue el espíritu del constituyente en ese momento. Considerar al medio ambiente como parte integrante, no como un telón de fondo
en el que el hombre se recorta para hacerlo materia de su dominio. No somos el dueño del ambiente, somos los administradores. Estamos de paso. Tenemos que legar a las futuras generaciones un capital ambiental similar al que recibimos, como mínimo. Tenemos derecho al desarrollo, con el uso racional de los recursos naturales, como dice el artículo 41. Un uso racional que suponga una sustentabilidad ambiental a través del transcurso del tiempo. Esta visión espiritualista y no mercantilista en la relación del hombre con el ambiente y con los recursos naturales está muy claro en el artículo 41. Creo que fue un enorme acierto. La Corte recoge, por ejemplo, en La Pampa contra Mendoza, el caso del río Atuel, todos estos criterios. El criterio de que la naturaleza tiene una lógica territorial y el federalismo a veces tiene otra lógica territorial, que para proteger al medio ambiente, a la contaminación del medio ambiente, que es típicamente interjurisdiccional, porque no se frena cuando termina una provincia y empieza otra, el ser humano debe adaptar su creación cultural sistemática como es, o sistémica como es el federalismo, a la realidad de la naturaleza, y no al revés. No podemos esperar que la contaminación ambiental siga la lógica territorial del federalismo argentino. El federalismo argentino, potenciándose, debe estructurar herramientas de contención de la contaminación ambiental. Por eso, el artículo 41 contiene una novedad en el reparto de competencias entre el Estado Nacional y las provincias. Hay un nivel básico de protección y niveles complementarios. El nivel básico corresponde al gobierno nacional, los niveles complementarios a las provincias. Es un reparto vertical, sustantivo, un mínimo común denominador nacional, una posibilidad de expansión provincial. Es un reparto diferente de competencias, no es como el reparto entre vos hacés el código de fondo y yo hago el código de procedimientos, y después nos juntamos a los dos y se aplican. No. Es muy importante, porque supone que hay que garantizar un nivel mínimo de protección ambiental al sanjuanino, al santiagueño, al santafesino, al entrerriano, al porteño, pero que conforme a sus propias realidades, cada provincia, cada jurisdicción, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede establecer diferenciaciones. En el artículo 42, el que habla de los derechos de uso y consumo, usuarios y consumidores, incorporado en la reforma de 1994, la Corte tiene un caso muy conocido, el caso Cepis, del año 2016. Es un caso muy interesante, donde ahondamos, profundizamos en el contenido del artículo 42 y donde hablamos de que el poder político es el que diseña las políticas públicas. El poder judicial no diseña las políticas públicas, pero el poder judicial debe controlar los procedimientos, audiencia pública previo a modificación de tarifas, y debe controlar también en lo sustantivo que no se afecten derechos fundamentales. La diferenciación de rol entre el juez y el político, lo decimos en nuestro voto en el caso Cepis. A veces es muy difícil distinguir cuando un juez está incidiendo en una política pública que le corresponde a otro poder. Y a veces el juez es criticado porque se dice desde el otro poder, se está incidiendo en una competencia ajena. Pero también es cierto que muchas veces quienes deben ejercer
una competencia que les pertenece, la declinan y judicializan ese tema para que sea el juez el que resuelva una cuestión que no debió haber salido del mundo de la política. Este tiene un nivel de desarrollo, me parece a mí bastante interesante en el caso Cepis del que estamos hablando. Más allá de los nuevos derechos y garantías, la reforma de 1994, como bien se ha dicho aquí, toma la organización institucional del Estado y establece algunas reformas sustantivas. En materia de división de poderes, establece una nueva conformación en el sistema de elección, en el número y en la lógica del Senado en la Argentina. Yo tenía dudas, esto formaba parte del núcleo de coincidencias básicas, yo tenía dudas de que de 2 senadores, estaba de acuerdo en que fuesen elegidos directamente por los vecinos de cada provincia. Los senadores representan a las provincias, antes, recordemos, eran designados por las legislaturas provinciales. Yo estaba de acuerdo que lo eligiera el pueblo. Ahora esto de 2 y 1, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, parecía que la lealtad político-partidaria prevalecería sobre la lealtad territorial. Yo digo, pero si la provincia tiene una sola voz, ¿por qué tiene que tener 2 intérpretes, mayoría y minoría? Con los años, también reivindiqué esta cláusula. Porque no es cierto que las provincias tengan una sola voz. Porque la voz de la política incide también en la voz de la jurisdicción provincial. Porque no todos vemos el interés de una provincia de la misma manera. De modo que 2 por la mayoría y 1 por la minoría no me parecía sacrificar la lealtad territorial en aras de la lealtad político-partidaria. Fundamentalmente porque, a diferencia del Congreso de Estados Unidos y del Senado de Estados Unidos, el Senado en la Argentina es, no digo si predominantemente, pero digamos, es claramente un co-legislador con diputados. En Estados Unidos no es tan así. Y la mayoría de los temas que colegisla el Senado no tienen que ver con el interés provincial. Legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo no tiene que ver con un interés provincial, o en todo caso es un interés transprovincial. Legislar sobre la eutanasia no es un tema que divida por el tema mismo a santafesinos con entrerrianos. De modo que, por el hecho de que el Senado es colegislador, aunque tiene funciones específicas que se vinculan con el federalismo, y por el hecho de que no todos vemos el interés de una provincia de la misma manera, terminé con los años reivindicando esto de 2 y 1, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, integrantes del Senado de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con relación al Poder Ejecutivo, aquí ya se ha dicho mucho, cuáles fueron las reformas, la reelección, el gran tema de la reelección, bueno, un tema que a mí, insisto, me parecía que era un tema que se iba a agotar con la eventual reelección del presidente de ese momento y que después, la verdad, iba a quedar como una cláusula importante, pero tampoco, pero no la más importante de la convención. Se cuestiona cada tanto, y tenemos un caso en la Corte, tuvimos un caso en la Corte y lo fallamos, hizo un voto ahí especial, el caso Gil Domínguez. Caso muy interesante, donde lo que se cuestiona es que no se computen los votos en blanco para el porcentaje destinado a dirimir cuál es la fórmula gubernamental triunfante, en primera o en segunda instancia, ¿no es cierto? En primera instancia,
45% de los votos afirmativos válidos, y el cuestionamiento estaba en esto, en que por qué contamos solamente los votos afirmativos y no los votos en blanco, o 40 con una diferencia de 10%. Bueno, ahí yo también reivindiqué esta forma de cómputo, por varios motivos. Primero, por un criterio de conocimiento de las reglas de juego. Si yo voy a votar en blanco en una elección presidencial, yo sé de antemano, es decir, expreso mi opinión, no me gusta ninguna fórmula, por eso voto en blanco, es un mensaje, sí, sobre todo si el porcentaje de votos en blanco es importante, pero yo sé, al votar en blanco, anticipadamente, no soy traicionado en mi voluntad, sé anticipadamente que voy a terminar beneficiando al que sale primero y que lo voy a terminar ayudando a que logre el porcentaje que la Constitución marca que tengo que lograr. Es decir, yo no estoy traicionando la voluntad del votante en blanco. Y en segundo lugar, por una cuestión de eficacia de procedimientos. Todo esto está dicho en el voto, caso Gil Domínguez. Por una cuestión de eficacia, porque si yo computo el voto en blanco dentro del universo de los sufragios, puede ser que nunca llegue al 45% o al 40%, porque al computarlo puedo no alcanzar. Puedo votar una vez, 2 veces, 3, 5 veces y no llegar. Entonces también por una cuestión, es decir, puedo tener más de 2 vueltas. Por eso también creo que ha sido eficaz, más allá de las valoraciones, esta cláusula de computar solamente los votos afirmativos y no computar los votos en blanco para obtener los porcentajes que manda la Constitución, ya sea en primera vuelta, bueno, o en segunda vuelta, más sencillo todavía, porque hay uno que logra el objetivo y el otro no. En materia de poder ejecutivo se incorpora la reforma de 1994 la figura del jefe de gabinete. 30 años atrás yo tenía dudas sobre la eficacia del jefe de gabinete. 30 años después sigo teniendo dudas sobre la eficacia de la jefatura de gabinete. Tal vez más dudas que en su momento. Y esto no es ninguna novedad, porque el propio Raúl Alfonsín lo había manifestado, pero yo tuve la ocasión de hablar este tema con el doctor Alfonsín. Siempre digo, siempre el mismo chiste, la gente que me escucha varias veces esto estará cansado. Yo por una suma de malos entendidos, diría Borges, terminé siendo vicepresidente del bloque mayoritario. Solamente una suma de malos entendidos podía depositar a un joven como yo en ese lugar. Y bueno, a veces ocurría que el presidente de nuestro bloque, aquí presente, gran presidente de nuestro bloque, el doctor Alacino, podía no estar, y entonces yo me tenía que reunir, digamos, con el presidente del bloque del radicalismo, que era Alfonsín. Y él veía a la figura de la jefatura de gabinete, al jefe de gabinete, en el marco de la atenuación del presidencialismo, que de eso se trataba, es decir, colocar a la jefatura de gabinete para atenuar el presidencialismo argentino, del que se decía que era un hiperpresidencialismo. Recordemos de todos modos, para hacer honor a la historia argentina, que Alberdi en las bases dice: necesitamos reyes con nombres de presidentes. Saquémoslo a Alberdi, que suele estar muy meneado. Y suele haber interpretaciones de Alberdi para todos los gustos, ¿no es cierto? Pero Alfonsín tenía muy claro que la atenuación del presidencialismo debía ser una atenuación del poder del presidente, del poder político del presidente, que la jefatura de gabinete suponía una
cierta traslación de poder desde el Ejecutivo hacia el Congreso. Este es el Ejecutivo, este es el Congreso, acá estaba el jefe de gabinete, que podía ser designado, removido eventualmente por el Congreso de la Nación. Era una atenuación horizontal de poder. De tal forma que si había una crisis política, algo que Alfonsín tenía la obsesión de que no le pasara a otros presidentes argentinos lo que le pasó a él, que con un mandato largo de 6 años tuvo que irse unos meses antes. Él lo que no quería es que le pasara esto a otro presidente argentino. Y entonces era una idea interesante, por supuesto, que frente a una crisis política saltara el fusible del jefe de gabinete, pero el presidente quedara y terminara su mandato. El justicialismo tenía otra idea, fiel a su tradición, digamos, tal vez más personalista, tal vez más ejecutivista. El jefe de gabinete debía atenuar no el poder del presidente, sino el trabajo del presidente. El jefe de gabinete debía ser un primus inter pares, un primer ministro en el sentido de un coordinador del gabinete. Es decir, que aquí la atenuación era vertical. Acá estaba el presidente, acá estaban los ministros y en el medio estaba el jefe de gabinete. La atenuación del trabajo, que descargue mucha de la actividad administrativa, que el presidente sea el que conduce políticamente y que el jefe de gabinete sea el que coordine la tarea de los ministros. ¿Cuál era mejor idea? No sé cuál era la mejor idea, la peor. Esto no corresponde que uno lo diga acá. Por una cuestión de número, de votos, triunfó el segundo criterio y quedó el artículo 100. Si lo pudiéramos redactar de nuevo, quienes estuvimos en la comisión de redacción, yo creo que lo tendríamos que redactar mejor de lo que quedó. Quedó muy largo, quedó complicado. Cuando terminó la convención, yo dije, me parece que esta figura no va a funcionar. Y me parece que en la historia argentina, lógicamente no se pudo lograr esta traslación horizontal, este control distinto, porque el esquema terminó no siendo ese. Y no sé si los jefes de gabinete, excluyo el actual gobierno por cuestiones lógicamente de prudencia, si los jefes de gabinete anteriores fueron los ministros más fuertes. En muchos casos el ministro de Economía fue mucho más fuerte que el jefe de gabinete. En muchos casos el nombre del jefe de gabinete de muchos presidentes se desconoce. Quedó una figura un tanto híbrida, ¿no? Bueno, en realidad depende en gran medida de la personalidad del presidente y del perfil que elija para su jefe de gabinete qué rol va a cumplir. Yo creo que en ese punto la convención, no sé si acertó demasiado. Se ha escrito bastante, el que era presidente de nuestro bloque también tiene un libro sobre el tema, ¿no es cierto? Me cuesta decirte Augusto, Choclo, muchos hemos escrito sobre esto. Vayamos al Poder Judicial. Reformas en el Poder Judicial. Antonio ya ha dicho, las ha descrito. Reivindico un fallo de la Corte aquí. El caso Schifrin. El caso Schifrin, que echa por tierra otro precedente de la Corte, que es el caso Fait. El caso Schifrin dice, los constituyentes dijeron que a los 75 años, si un juez no tiene una reválida por 5 años más, debe cesar en su cargo. Y nosotros, ya estaba en la Corte, firmamos ese fallo como diciendo, lo dijeron los constituyentes. Nosotros somos un poder constituido, no somos un poder constituyente, no podemos modificar lo que ha dicho el constituyente. Claro, habíamos 2 constituyentes en la Corte, ¿no es cierto?
éramos un poco juez y parte, pero me parece que era una cláusula sabia, no invalida porque se puede tener un nuevo acuerdo y 5 años más, pero establece un límite. Creo que en esto la Corte, que después este precedente se aplicó en otras situaciones para jueces que ya no eran de la Corte, pero me parece que en esto, desde la Corte, digamos, estuvimos a la altura de las circunstancias. Como se dijo aquí también, la reforma de 1994 incorpora el Consejo de la Magistratura y deriva al legislador la determinación de la integración del Consejo. Bueno, esto, como ustedes saben, tuvo idas y vueltas, leyes. La Corte que integró declaró la inconstitucionalidad de una ley en la medida en que se sostuvo que en la integración del Consejo de la Magistratura, que es el órgano, no que designa a los jueces, pero que le propone al Ejecutivo una terna para que de entre ella elija el presidente y remita al Senado, en el caso de los jueces, para la cobertura de los cargos de jueces inferiores a jueces de la Corte. La Corte dijo en este caso, que es el caso Colegio de Abogados contra Estado Nacional, la Corte dijo, el constituyente habla de equilibrio entre los integrantes del Consejo de la Magistratura, que como ustedes saben son los magistrados, políticos, quienes ejercen la profesión, y la ciencia, representantes de la ciencia y la tecnología. Universitarios, ¿no es cierto? Muchas veces me han preguntado, ¿por qué no pusieron el número? ¿Por qué no dijeron, el Consejo de la Magistratura debe tener, no sé, 15 miembros, 20, 8 de acá, 3 de acá, 5? Bueno, siempre respondemos porque el consenso llegó hasta ahí. Además, la Constitución no debe reglamentar, el que debe reglamentar es el legislador. La Corte en este fallo del Colegio de Abogados contra Estado Nacional dice equilibrio. Equilibrio no es igualdad, que tiene que haber 3 de acá, 3 de acá, 3 de acá, 3 de acá. No. Equilibrio significa que nadie tenga hegemonía. Y eso es lo que permitió descalificar la ley anterior y habilitar la ley actualmente vigente. Me parece que el Consejo de la Magistratura, y sobre todo en los últimos tiempos, con la propuesta para la cobertura de cargos, se ha puesto a la altura de las circunstancias, de la responsabilidad, ¿no es cierto? Y es infinitamente mejor, más allá de los problemas que existan, que hayan y de las críticas, es infinitamente mejor el sistema actual que el sistema anterior. Porque hoy un juez tiene que pasar por concursos de antecedentes, de oposición, entrevistas, y antes eso no ocurría. Antes el presidente de la Nación buscaba a alguien que conocía, que le parecía que podía ser, y lo mandaba al Senado. Y si el Senado lo aprobaba, listo. Hoy el presidente puede mandar uno de una terna, y los que llegaron a esa terna han pasado por una serie de filtros que me consta, porque presido el Consejo de la Magistratura actualmente, son filtros muy exigentes. Y luego está el capítulo del fortalecimiento del federalismo, que creo que fue también un punto muy alto de la reforma de 1994. Aquí ya se ha dicho cuáles son las cláusulas más relevantes. Permítanme simplemente citar algún fallo de la Corte sobre el particular que viene a reforzar el criterio de los constituyentes del 94. Me parece muy importante que se haya esclarecido que las provincias pueden celebrar tratados internacionales dentro de los límites de su competencia
sin afectar la política exterior de la nación y sin comprometer el crédito público. Algo que antes del 94 estaba en duda. Claramente estaba en duda si tenían que ser aprobados por el Congreso estos tratados. Hoy sabemos que es con el conocimiento, no con la aprobación del Congreso. Sabemos que las provincias pueden crear regiones, son las provincias los sujetos habilitados para crear las regiones, ahí hay un fortalecimiento. Una provincia puede, porque son para cuestiones de interés común, que no reemplazan a las decisiones de los poderes constituidos de las jurisdicciones, no reemplazan a la legislatura, una región que integra una provincia no puede subvertir lo que ha dicho esa provincia a través de su legislatura, su gobernador o su superior tribunal de justicia. Este esquema ha sido poco explotado. ¿Y una provincia puede integrar más de una región? Sí, puede integrar más de una región, dependiendo cuáles son los intereses estratégicos. Nosotros que vivimos aquí en el litoral siempre reivindicamos la región centro, que integramos con Córdoba y con Entre Ríos, ¿no es cierto? Porque es un eje transversal en un país que siempre se ha manejado bastante longitudinalmente con centro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces un eje transversal que cruce el país de modo horizontal me parece relevante. Insisto, se trata de regiones que tienden a fortalecer y no a debilitar nuestro federalismo. Por eso no subrogan a las legislaturas provinciales, ni a los gobernadores, ni a las decisiones de los superiores tribunales de provincia. La Corte Suprema de Justicia en los últimos años ha establecido una doctrina que es la doctrina del margen de apreciación local. La doctrina del margen de apreciación local, que es una aplicación al interior de nuestro país de una doctrina mayor, que es la doctrina del margen de apreciación nacional, que la Corte también aplicó en el caso Fontevecchia, 2017, reivindicando la soberanía nacional frente a el intento de tribunales internacionales de convertirse en una instancia revisora de las decisiones de la Corte Nacional. Bueno, eso lo podemos proyectar fronteras adentro. En este criterio subyace la idea de que el derecho es un sistema. Un sistema es un conjunto de partes que interactúan conforme a un objetivo. Los sistemas pueden ser de distinto tipo. Hay un sistema natural, el sistema solar. Se orbita alrededor del Sol, los planetas. Hay regularidad. Hacia la esencia del sistema la regularidad de funcionamiento. Hay sistemas que son culturales. El sistema métrico decimal sirve para algo. El abecedario lo creó el ser humano, sirve para algo. Y hace a la esencia de un sistema que si uno modifica alguna de sus partes, modifica el conjunto. Usted le saca la A al abecedario y se le complica, ¿no es cierto? Escribir, hablar, etc. El derecho es un sistema. Es un sistema que cuando hablamos de un país como la Argentina, que es federal, hay que mirar hacia afuera y hacia adentro. Hay una articulación del orden jurídico nacional con el orden jurídico internacional. 75, inciso 22, segundo párrafo, muy claro. Bueno, muy claro para nosotros que lo escribimos. La verdad que para los alumnos no es muy claro por ahí, ¿no? Lo preguntan bastante, pero ¿qué decimos ahí? Nos abrimos al mundo, pero no de cualquier manera, Habilitamos un control de convencionalidad dentro del control de constitucionalidad, porque los tratados están dentro de la Ley Suprema de la Nación, artículo 31. No nos abrimos
a que un tribunal internacional nos diga lo que tenemos que hacer por analogía con un caso que resolvió para otro país en otro contexto y frente a otra situación, porque lo considera análogo. No. Nos comprometemos a cumplir con una sentencia dictada por un tribunal internacional de un convenio del que somos parte, cuando el fallo refiere a nuestro país para el caso específico, artículo 68.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Todo lo otro sirve, la opinión consultiva sirve, el caso analógico sirve, pero no es obligatorio directo para la República Argentina. Esto es lo que dice la Corte en el caso Fontevecchia. Es decir, hay que articular, hay que tener un diálogo jurisdiccional entre el orden jurídico nacional y el orden jurídico internacional. Y lo mismo dice la Corte, a partir del fallo Castillo, que es, yo hago un voto disidente ahí, hablo del margen de apreciación provincial, disidente, solitario, digamos, ni minoritario, solitario directamente, donde digo, esto también hay que aplicarlo para adentro, porque el federalismo es un sistema también, es un sistema cultural, de interacción de partes en orden a un objetivo, y hay que tratar de, y esto ya es una jurisprudencia vieja de la Corte, que dice, hay que tratar de maximizar y no anular, hay que tratar de que las provincias pueden dar todo lo que pueden dar, todo lo que puedan dar, no hay que ahogarlas, hay que disfrutar de la heterogeneidad que surge del federalismo. Y en ese caso Castillo, que refería, es un caso de la provincia de Salta, que refería a la educación no obligatoria de la enseñanza religiosa, digamos, en las escuelas, ahí decimos, ojo, que las provincias argentinas tienen una relación con la religión diferente. No puedo aplicar un solo modelo. Porque Entre Ríos piensa una cosa, su constitución no tiene ni siquiera preámbulo para no invocar a un dios, ¿no es cierto? Santiago del Estero piensa distinto, Salta piensa distinto, Mendoza piensa distinto. Hay un margen de apreciación local. Quiere decir, hay un espacio en el cual nosotros desde la capital federal, desde un tribunal federal, aunque sea el máximo tribunal, no podemos interferir, no debemos interferir. El criterio del margen de apreciación provincial, vuelvo con este criterio en el caso Unión Cívica Radical contra Provincia de Santa Cruz, que era el tema de la ley de lemas. A mí no me gusta la ley de lemas. Pero como siempre también lo digo cada vez que puedo, como decía el maestro Vidal Campos, no todo lo que no te gusta, Horacio, es inconstitucional. Hay leyes que no me gustan, ahora que sean inconstitucionales es otra cosa. Y nosotros dijimos, y tienen ley de lemas, ¿qué vamos a hacer? Porque la provincia lo decidió así. Como otras provincias tienen juicio por jurado, algunas sí, otras no, deberían tenerlo todos, pero más allá de eso, algunas lo eligieron, otras no lo eligieron. Algunas provincias tienen 2 cámaras en su legislatura, otras tienen una. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Que todas tienen que tener lo mismo? Margen de apreciación provincial. Hasta que llega un momento que este criterio se hace mayoritario. Caso Patrono Santiago, un caso de la provincia de Mendoza. Caso me parece muy, muy interesante. El Patrono Santiago, digamos, es una celebración que se hace en Mendoza. Fuimos a Mendoza, hablamos con los mendocinos. ¿Qué significado tiene para ustedes esto? Y también se conmemora a la Virgen del Carmen de Cuyo, que es la Virgen a la cual San Martín, antes de cruzar los Andes, presenta ante la tropa de su ejército y le pone un atavío militar y le da su bastón de mando. Es decir, que desde lo religioso pasó a ser algo para los mendocinos cívico. Esa celebración era cívica.
Y ahí estaba el debate, ¿esto es religioso? ¿Esto privilegia una religión? ¿Está en contra de la libertad de cultos? ¿O esto es una celebración cívica con la que los mendocinos están de acuerdo? Y nos están diciendo a nosotros, no me anulen esto, porque forma parte de nuestras tradiciones. Bueno, la Corte dice, forma parte de las tradiciones, de margen de apreciación, y ahí se hace mayoritario el margen de apreciación provincial. Yo creo que esta es una de las contribuciones más importantes, tal vez hasta ahora la más importante que hizo la Corte en lo que hace no al federalismo fiscal, sino al federalismo no fiscal, al federalismo cultural, que es muy importante. Margen de apreciación provincial. Y la Corte en un caso luego va al margen de apreciación municipal, que es el caso Xi contra Municipalidad de Arroyito, Córdoba. La comuna de Arroyito, los vecinos de Arroyito, todos estaban de acuerdo en que no se abrieran los supermercados los días domingo. Había un supermercadista chino, de apellido Xi, que quería abrir el domingo. Hicimos una audiencia pública en la Corte. Los escuchamos a todos, los empleados de comercio y los sindicalistas de comercio no querían trabajar el domingo, el cura párroco no quería que el domingo, para que vayan un poco más a misa probablemente. El Consejo Municipal había votado una ordenanza, todos los partidos de acuerdo en que no se abriera el supermercado el domingo, las ligas de amas de casa que no se abriera, todos estaban de acuerdo. Y nosotros cuando terminó la audiencia, me acuerdo, nos reunimos los ministros de la Corte y dicen, nosotros desde acá le vamos a decir a una comunidad que quienes conocen Arroyito, es una comunidad, digamos que evidentemente tiene sus costumbres, es una comunidad. Y cuando digo comunidad estoy pensando en Max Weber, que diferenciaba comunidad de sociedad, ¿no es cierto? La comunidad está basada en el afecto, en el conocimiento, en la subjetividad, no es una sociedad anónima. Y dijimos, está bien, hay un margen de apreciación local, ¿por qué nos vamos a meter en esto? ¿Por qué no valoramos la heterogeneidad de costumbres? Y si se quiere cambiar esto no vale para Córdoba, no vale para La Plata, para Rosario, pero para Arroyito dijimos, ¿por qué no? Si están todos de acuerdo, menos el supermercadista chino. Bueno, dijimos margen de apreciación local, es decir, ahí nos parece que la incorporación del artículo 123 en la reforma constitucional, cuando habla de autonomía, más allá de que el alcance y contenido de esa autonomía corresponde ser fijada a cada provincia, nos parece que está diciendo no coarten esta posibilidad de expansión cultural de los municipios. También hay otros fallos sobre municipios, no voy a ahondar, voy a ir ya cerrando esta exposición, pero muy importantes en materia institucional, muy importantes en lo que hace el cumplimiento de la propia Constitución provincial, sancionar una ley de coparticipación cuando la provincia dice hay que sancionar una ley de coparticipación, no ser controlados por un tribunal de cuentas provincial cuando el municipio tiene suficiente entidad, recursos y capacidad para establecer su propio sistema de control externo de sus cuentas, etcétera, etcétera. Y finalmente, dentro del capítulo del federalismo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí también la Corte hizo su contribución a partir de ciertos precedentes, Nisman, Corrales, y después precedentes más intensos y hasta llegar a gobierno de Córdoba contra el Estado Nacional. La Corte reconoce, asignando un estatus de ciudad constitucional federada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la incorporación del artículo 129 de la reforma, le reconoce un estatus especial, específico como lo tiene
Lo que se hizo en la Convención del 94 fue reivindicar la importancia histórica de la ciudad de Buenos Aires, porque como bien dijo Antonio antes, la ciudad que tenía más habitantes en la República Argentina no podía ser lo que un pueblito en mi provincia de Santa Fe sí podía ser, que era elegir al titular del Ejecutivo, al intendente, estar sometido en cuanto a su legislación local a la legislación del Congreso de la Nación y tener la justicia nacional y no una justicia propia o local. La Corte además exhorta a que se cumpla con rapidez todo lo que falta cumplir de esta cláusula para darle plena autonomía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además dice algo que para los que ejercen la profesión es importante, pero bueno, en un marco aquí académico o jurídico es importante también señalarlo. Dice: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está aforada para intervenir en la jurisdicción originaria de la Corte, es decir, la iguala no la iguala en todos los puntos a la provincia, son distintos, ni más ni menos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es más que una provincia, no es menos que es algo distinto. No es un perro grande con relación a un perro chico, ni un perro chico con relación a un perro grande, es un gato con relación a un perro, o sea, son cosas distintas. Pero dice: en este punto vamos a igualar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con cualquier provincia argentina. Puede ir directo a la Corte Suprema de Justicia cuando se justifique por vía de la jurisdicción originaria. Es decir, en este punto creo que también la Corte ha estado a la altura de las circunstancias con el mandato del Convencional Reformista de 1994 en lo que hace al fortalecimiento de las instituciones locales. Termino con esto, volviendo al principio. $30 yo veía hoy, me regalaron una foto de la convención, uno cree que está siempre igual, pero cuando se ve en la foto ahí está bastante distinto, ¿no? Y no solo cambia la apariencia física de uno, conforme pasan los años va cambiando determinados puntos de vista, lo que antes le parecía bien ahora le parece más o menos, lo que antes le parecía más o menos ahora le parece mal. Es lógico, uno va cambiando. Y yo creo que la reforma del 94, así como se empezó hablando es para las reelecciones, era mentira. Y después uno diría, mirá todo lo que se hizo, mirá todo lo que se hizo, mirá todo lo que se hizo. Hoy yo diría que hay algo más importante que todo eso, que aquí se ha dicho, pero no debemos cansar de repetirlo. Lo más importante es el intangible, es haber logrado una obra de conjunto en un país donde lograr una obra de conjunto es muy difícil, salvo la selección nacional y no sé qué otra cosa más, es muy difícil, de fútbol, es muy difícil lograr una obra en conjunto. Yo creo que eso hoy lo valoro más que todos los contenidos juntos, que son muchos, muy variados y muy importantes. Antes había grieta, Antes había grieta. En la historia argentina había antiperonismo, peronismo, había de todo, de lo que querramos ver y buscar. Después también la hubo. Sin embargo, en esos 3 meses pudimos, yo digo, como detener el tiempo. Quiero reivindicar a esta ciudad de Santa Fe. Si hay que hacer una obra similar, esta es la ciudad para hacerlo. Porque acá se pudo, ¿no es cierto? No quiero decir que por venir acá nos vamos a poner todos de acuerdo, no. Pero hay algo, ¿no es cierto? Hay algo en el ambiente, hay algo que hizo que pudiéramos trabajar de esta manera. Ese intangible, que a nosotros nos parecía tal vez un dato obvio, que había que lograrlo para terminar esa obra conjunta de 3 meses, hoy adquiere un valor superlativo, enorme.
Yo creo que la reforma de 1994 fue el acto de alta política, el último acto de la gran política argentina, el último acto de la gran política argentina. Después hubo muchos aciertos políticos en la Argentina, por supuesto que sí, pero ese fue un acto político conjunto. Siempre repito, nosotros por nuestro, digamos, el partido al que yo pertenecía estaba en la nave, digamos, central de las 3 naves que había en el Paraninfo. Yo lo tenía de un lado a Raúl Alfonsín y del otro lado a Aldo Rico. Y había pasado muy poco tiempo del Felices Pascuas, la casa está en orden. Y yo veía que cuando hablaba Rico, Alfonsín lo escuchaba con atención, y cuando hablaba Alfonsín, Aldo Rico lo escuchaba con atención. A mí me parecía algo muy bueno en ese momento. Hoy me parece un dato excepcional, extraordinario, magnífico. Si lo hicimos en ese momento, ¿cómo no lo vamos a poder hacer de nuevo? Éramos terrícolas, éramos argentinos, no veníamos de otro planeta y sucedió no hace tanto tiempo. Quiere decir que siempre las puertas están abiertas. De lo único que se trata es de dialogar de buena fe y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando uno encuentra fundamentos que superan los propios. Si uno tiene esa buena intención, yo creo que todo lo demás es posible. Ahora, si uno intenta un supuesto diálogo con el único objetivo de vencer de cualquier manera los argumentos del que está enfrente, bueno, entonces en vez de adversario el otro es un enemigo. Creo que esa es la gran lección que nos deja la reforma del 94, y si hay alumnos aquí, me gustaría que esto sea lo que recuerden de este acontecimiento que nos queda cada vez más lejos y que tiene cada vez menos sobrevivientes. Muchas gracias. Sí. Si alguien desea hacer alguna pregunta, el doctor está dispuesto a responder. Ahí le alcanzamos el micrófono. A mí me parece que haya habido 19 partidos en la convención. No, 20 bloques. 35 partidos y 20 bloques. Es mérito de la ley que hicimos de representación proporcional. Porque fue la primera vez, digamos, que no le pusimos límites. Entonces, todo el que sacaba voto podía venir, y por eso vinieron todos. Me parece que eso se está obviando y es uno de los factores fundamentales que haya habido tanta diversidad de opiniones. Sí, pero yo sumo algo más, ¿no? Lo digo sinceramente. Yo creo lo mismo que lo que dijo Horacio Rosati. No, el tema es la calidad política. Ahí está el tema. Y para tener calidad política es muy difícil. Se los quería decir con franqueza, no tuve tiempo para decir todo lo que tenía que decir. Pero en algún momento cuando me preguntan ¿cómo se hace una carrera política? Yo cuento una anécdota. Elijo un dirigente político, pudo haber elegido otros. Raúl Alfonsín, escuchen esto. Primero concejal de Chascomús, que es una pequeña localidad de la provincia. Después diputado provincial por la provincia de Buenos Aires.
después diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, después presidente del Comité Nacional de un partido, después presidente de la República, después senador de la Nación, después convencional constituyente de la Nación. Conclusión, es muy difícil ser un político en serio. Esto ha sido explicado por grandes pensadores. Necesitas una extraordinaria capacidad de pensamiento unida a una extraordinaria capacidad para la acción. Es muy difícil pensar como un intelectual, pero actuar como un hombre de acción. Es decir, son muy especiales las calidades de un político. ¿Por qué lo hicimos? Porque había partidos políticos, porque había dirigentes políticos en serio. Yo quiero decirles que no lo hubiéramos logrado si no hubiera sido eso. No es solamente el sistema electoral. Y estoy de acuerdo con Horacio, estamos muy lejos de 1994. Lo digo con el corazón en la mano, estoy muy preocupado. Lo hicimos por eso. Había partidos. Estaba Menem en el peronismo y los dirigentes del peronismo. No solo Menem, cuidado. ¿Ustedes saben lo que era el Choclo Alacino, presidente del bloque de senadores? ¿Ustedes saben lo que... Perdón, ¿ustedes saben lo que era el Chacho Jarolaski? ¿Quieren que les hable de política? ¿Quieren que les cuente? Yo creo que es suficiente. Gracias por todo. Recordemos para los alumnos lo que decía un pensador del siglo XIX, pero digamos, en este punto con vigencia en el siglo XX y XXI. El pensamiento sin acción es etéreo. La acción sin pensamiento es ciega. Es muy difícil conjugar pensamiento y acción. El micrófono ahí. Allí. Y ahí vamos cerrando. Bueno, disculpe, muchísimas gracias por permitirme un minuto. Quiero aportar algo más. Yo fui convencional constituyente por San Juan y por un partido provincial. Y lo que voy a aportar es justamente que no integraba estos bloques mayoritarios. Y veníamos en contra de la reforma, pero no en su totalidad. Nuestro eslogan, como partido provincial, les decía de San Juan, era así no a la reforma. En el sentido de oponernos, y ese es el mandato que me dio el pueblo de San Juan, encabezaba la lista de constituyentes, salimos de 8 convencionales de San Juan, 3 éramos los opositores, solamente 3 que eran de nuestro partido. Yo era muy joven, con mucha fuerza en ese momento, venía de los 4 hijos con los 2 más chiquitos de 5 meses y de 2 años y medio, o sea que el esfuerzo era grande, se trabajó intensa, todo lo que han dicho acá, absolutamente cierto, intensamente. El mayor ejemplo de militancia y de compromiso con el país fue justamente el doctor Alfonsín. Día y noche, sábado y domingo, nosotros el resto nos volvíamos a nuestras provincias. El doctor Menem, impecable en su presidencia, lamento que no esté para decir, lo he dicho personalmente, después de 30 años que he podido hablar con él, le he pedido disculpas tal vez por la fuerza que uno en el momento y en la convicción y en el dar el mandato que uno recibió del pueblo de San Juan, veníamos a plantear en contra, sobre todo del núcleo de coincidencias que me tocó integrar, y ahí también conocí a Jarolaski, que como usted dice, un militante extraordinario. Y la verdad, doctor Rosati, que después de escucharlo a usted ha hecho una síntesis perfecta del análisis que a 30 años los convencionales constituyentes que estuvimos acá, podemos hacer. Muchos temas nosotros nos oponíamos y nos opusimos,
De hecho, voté a favor de los temas habilitados prácticamente todos, pero en particular quiero destacar algo que tal vez no se ha dicho. En la defensa de la democracia lo votamos todos por unanimidad. Y en la cláusula transitoria primera, sobre todo quisiera para los jóvenes alumnos, eso debe ser recitado de memoria, ese artículo, la cláusula primera, como la sabemos de memoria, el preámbulo. Porque es la síntesis realmente, no solo del sentimiento patrio de todos los argentinos, sino nos da una proyección hacia futuro. Esta ratificación tiene una precisión jurídica impecable, que no va a dar lugar a interpretaciones el día de mañana al azar, sino que realmente ratifica nuestros derechos y nos obliga como pueblo a lo que debemos trabajar para la recuperación de la soberanía plena sobre nuestras Islas Malvinas, respetando, por supuesto, los intereses de los habitantes, que no son pueblos los que están ahí, y también honrando a los patriotas que murieron y los que volvieron, los héroes de Malvinas, que tenemos todavía, gracias a Dios, muchos todavía acá presentes. Entonces, que estuvieron presentes también en la Constituyente. Hubieron, creo que 2 o 3 convencionales constituyentes. Yo he estudiado mucho las versiones taquigráficas de la cantidad de proyectos que se presentaron, no fueron muchos, pero la síntesis que hizo la comisión de redacción es la cláusula primera, impecable. Les agradezco muchísimo a todos, sobre todo a la universidad, a la Facultad de Derecho, a la estimada acá decana, al gobierno de la provincia, todo el esfuerzo que han hecho para podernos convocar a todos y el análisis reflexivo, maduro, patriota les diría, buscando siempre el bien de nuestro país que se ha hecho sobre esa reforma y a lo que aspiramos que sirva para el bien de todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias doctores, muchísimas gracias doctor Rosati. Así damos por finalizado este acto. Gracias y que tengan muy buenas noches.